Ok, disculpen un poquito la tardanza, hermanos. Ya estamos aquí listos para comenzar nuestra escuela dominical. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer de su tiempo. La verdad que se les agradece a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros hoy. Es un placer para mí tenerle aquí a cada uno de ustedes, ¿verdad? Nuestra escuela dominical de la Iglesia Bautista de Madison, así se llama, así es el nombre de nuestra iglesia. Y vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Y por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Si todos tenemos una Biblia, un Nuevo Testamento, si a lo mejor usted no se recuerda de los libros, cada libro tiene un índice, ¿verdad? Cada libro tiene un índice y ahí podemos buscarlo y de alguna manera se nos hace más fácil. Yo recuerdo cuando recién comencé a llegar a la iglesia, yo comenzaba así, terminaba así, iba al final y no encontraba el libro y al último cuando me dice un hermano de la iglesia, mira, no batalles. Y una de las cosas que es lo que hace cuando anda hojeando, distrae a los demás, ¿verdad? Y se desvía hasta el predicador del tema y entonces, ¿qué es lo que me dijo? Cada libro tiene un índice. Usted solamente vaya al índice y ahí va a encontrar el libro que usted necesita. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Vamos a permanecer sentados y yo se lo leo. Solamente póngame atención, por favor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar para comenzar. Señor mi Dios y Padre Celestial, rogamos y pedimos de tu presencia, Señor, que esta reunión no sea en vano. Venimos a aprender de ti, venimos a buscarte de la mejor manera. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría para poder comprender lo que tú tienes para nosotros con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, derramado, Señor, aquí en esta reunión. Rogamos de la mejor manera. Quédate con nosotros el resto del día. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es difícil o más bien imposible definir o describir a Dios. Muchas de las veces le pedimos a la gente, tú descríbeme a Dios, ¿verdad? Hay en veces que es difícil poder describir a Dios. Es como aquel fácil y sencillo ejemplo. ¿Cómo es que un huevo, verdad, es la yema y la clara y la cubierta en una sola? Son tres. Igual el hielo, ¿verdad? ¿Cómo es que el agua se hace sólido, verdad? Se hace gaseoso y se hace líquido. A ver, explícame todo eso. Pero vamos a ver en cuanto a los atributos naturales de Dios hoy en esta mañana. Vamos a ver, y se lo voy a volver a leer otra vez. Es difícil o más bien imposible definir o describir a Dios. Una de las maneras mejores de entender cómo es Dios es estudiar sus cualidades o clases naturales y morales. Vamos a estudiar los atributos de Dios y son de dos clases, naturales y morales. Vamos a estudiar algunos de los atributos naturales de Dios. Los atributos naturales son los que le pertenecen en su existencia como espíritu racional e infinito. E infinito quiere decir que no tiene fin ni límite, ¿verdad? Vamos a ver, número 1, Dios es eterno, ¿verdad? Dios es eterno. ¿Qué es eterno? Bueno, que no tuvo principio ni tendrá fin. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Si usted tiene el Nuevo Testamento, claro que no lo va a encontrar, ¿verdad? Génesis ahí. Pero si usted me permite, déjese lo leo. Génesis capítulo 21, versículo 33. Génesis capítulo 21, versículo 33. Y dice la palabra de Dios así: y plantó Abraham
un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre, fíjese, de Jehová, Dios eterno. O sea que Dios, se lo vuelvo a repetir, no tuvo principio ni tendrá fin. Y vamos a ver ahora en Deuteronomio 33, 27, Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Dice la palabra de Dios así: el eterno Dios es tu refugio. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, y acá abajo los brazos eternos, fíjese, el hecho de delante de ti, de ti al enemigo, y dijo, destruye. Pero dice, el eterno Dios. Y luego dice, acá abajo los brazos eternos. Fíjese que entre tantas y muchas de las veces, cuando no encontramos consuelo, cuando no hay nadie a nuestro lado en el cual refugiarnos, dice la palabra de Dios que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro refugio. Muchas y tantas de las veces en una situación tan dura, en una situación de la manera más difícil en la que no podemos encontrarnos, debemos entender y comprender que Dios es eterno y de alguna manera su magnitud alcanza y sobresale en todo el universo, que de Él no nos podemos esconder. Si no nos podemos esconder, Él sabe nuestra soledad, Él sabe nuestra aflicción, Él sabe nuestras agonías, Él sabe todas nuestras dificultades, y de alguna manera debemos entender que cada día Él está cerca de nosotros, que cada día Él está en esa dificultad cuando usted menos piensa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios aquí en el libro de Deuteronomio 33, 27, dice así: y acá abajo los brazos eternos. Cuando hay en veces que necesitamos un abrazo, cuando nos encontramos débiles, afligidos, cuando alguien desearía que un familiar estuviera con nosotros, recuerde que siempre Dios está ahí, tendiéndonos los brazos para decir, hijo mío, ¿qué tienes? ¿Qué te aflige? ¿Qué estás pasando? ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos de Él siempre. Él sabe que necesitamos siempre. No fue creado, sino Él es creador. Entonces es completamente independiente y aparte de su creación, tiene vida y existencia en sí mismo. Dice esto en Juan 5:26. Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, a Juan 5:26. San Juan, capítulo 5, versículo 26. Dice la palabra de Dios así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, fíjese, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Y también nos dice también, Él es el yo soy. El yo soy. En Éxodo 3, del 13 al Éxodo 3, capítulo 3, 13 y 14. Éxodo, si no lo tiene ahí en su Nuevo Testamento, solamente por favor, permítame leérselo aquí. Éxodo capítulo 33, 3 del 13 y 14. 3, 13 y 14. Dice la palabra de Dios así: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y cuando está escrito aquí el yo soy el que soy, está escrito con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dejar a entender a nosotros que solamente hay un solo Dios.
que solamente hay un solo creador. Las religiones, hay a ver tantas y muchas. Apenas estaba trabajando con una persona y que me dijo, pues yo soy de la India, y le digo, y pues no entrar en controversia ni nada de eso, nada más para poder tener un poco de información que como predicador uno requiere. Y le digo, ¿y quién es tu Dios? Y me dice, bueno, en definición, para hacerte todo bien corto, no tenemos un Dios, tenemos muchos dioses. Y le digo, ¿cómo así? ¿Son dioses que realmente fueron creados o son creadores? Bueno, es que en definición no te sé decir. Le digo, ok, entonces es un Dios que tú te creaste a tu imagen. Como lo dice la palabra de Dios, es algo que tú te formaste en tu mente. Y me dice, pero no tiene lógica. Le digo, tiene más lógica que como yo si agarro una madera y formo cualquier imagen y yo me arrodillo y yo le pido, lo estoy haciendo un Dios. Que es lo mismo que dice la palabra de Dios, que muchas de las veces se hicieron imágenes de plata, de bronce, de oro y todo esto de madera, y que con esa misma madera que le sobró, se calientan. Entonces, de alguna manera, dime tú, ¿cuál es tu verdadero Dios? Y me dice, bueno, no te supiera decir. Bueno, le digo, entonces no es un Dios eterno como mi Dios. Este Dios, créamelo, que yo le dije a él, este Dios en el cual yo creo fue el que creó todo el mundo. Fue el que hizo que las flores se vieran hermosas. Fue que los animales estuvieran en cada uno en su especie. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo eso? De todo lo más hermoso que hay aquí en la tierra, que tú te quedas maravillado. Te hizo a ti y me hizo a mí. Lo cual somos a la misma imagen de su Hijo. ¿Y sabes qué? Déjame te digo que si tú pones tu fe y tu confianza en Él, tú lo puedes tener como Dios y Salvador. Y me dice, wow, tiene mucha lógica. Y le digo, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos aquí es porque es del Eterno, el Creador. Y entonces yo le dije, si tú pones tu fe y tu confianza en Él, tú lo puedes tener como Dios y Salvador. Y él dijo, lo voy a pensar. Y dijo, wow, tremendo lo que la palabra de Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces entendemos y comprendemos que Dios es grande de alguna y otra manera. Vamos a seguir adelante, por favor. Los hombres tienen un principio, pero pueden recibir vida eterna si aceptan el plan de Dios para salvarse. Fíjese, cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lógica, tenemos una fecha de nacimiento. Y no tenemos una fecha en la cual vamos a morir. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? ¿Dónde vamos a morir? ¿O cómo vamos a morir? Pero déjeme, yo le hago esta pregunta a los que estamos aquí y a lo mejor alguno que nos va a escuchar después. Si usted tiene una fecha de nacimiento o un día de nacimiento, por claro está en un papel o como haya sido, se reconoce, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar el día que usted va a morir? ¿A dónde va a ir su alma? Sabiendo que hay un cielo y hay un infierno. ¿A dónde va a ir su alma? ¿Estaría 100% segura que su alma iría al cielo? Muchas de las veces decimos creer en un Dios, y un Dios que sí existe. Igual como Satanás también sabe que Dios existe. Pero aquel ser humano que sabe que Dios existe, ¿lo tendrá como su Dios y su Salvador? Y mi pregunta es una vez más, ¿usted tiene al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador o solamente ha escuchado de Él? Pero eso me guía al segundo punto. El primer punto fue que Dios es eterno y el segundo es que Dios es inmutable. ¿Y qué quiere decir? Que no cambia. Que Dios no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos, siendo perfecto. Dios no puede cambiar para mejorarse ni para empeorarse. Y vamos a ver qué es lo que dice el libro de Malaquías, porque Dios es perfecto. Vamos a ver qué es lo que dice en el libro de Malaquías,
si usted tiene el Nuevo Testamento no lo va a encontrar, porque ese es el último libro del Antiguo Testamento. Permítame leérselo aquí, por favor, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjese, entre tanto y mucho que de las veces Dios nos dice, si yo en mi poder, en mi inmutabilidad, que quiere decir que no cambio, pudiera yo decirte que a pesar de que te has portado mal, que a pesar de que te has descarriado, que a pesar de que has ido de mal en peor, yo te prometí amarte y yo te prometí bendecirte de la mejor manera. Ahora, yo no cambio. Yo soy el mismo de generación en generación. ¿Y sabe qué es lo que Dios dice a cada uno de nosotros? Que debemos tener siempre en mente eso, que Dios no cambia. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y sin pensar y analizar muchas de las veces en nuestras vidas nos encontramos que he fallado tanto a Dios. Se ha puesto ahí. He fallado tanto a Dios que yo pensé que nada más esperaba que me llegara un rayo y me partiera. He hecho tanto daño a Dios que yo pensé que realmente me iba a ir mal en la vida. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios ha sido tan grande para con nosotros, de lo cual deberíamos de maravillarnos. Porque como a hijos se os dirige diciendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y si no, dice que Él nos azota. Dios no cambia, pero va a llegar un momento en que Él dice, hijo mío, este es el límite. Los que tenemos hijos, ¿verdad? Hijo mío o hijos, este es un límite. Pasas este límite y ahora sí, va a llegar juicio, ¿verdad? Y es lo mismo para con Dios, que aunque tenga misericordia, debemos entender y comprender que Él no cambia. Él dice, ok, ya tengo escrito, este va a ser un límite, ya sé qué es lo que viene en tu vida, ya sé qué es lo que vas a hacer, te vas a portar mal y todo eso, pero entiende y analiza que en mi palabra yo te digo que tienes que ser más a mi imagen, hijo, tienes que portarte de la mejor manera, pero ya está escrito, si tú no entiendes y no comprendes mis principios, va a haber un juicio. Y usted dijera, pero ¿por qué Dios no cambia cuando yo le pido a Él? ¿O no debería de cambiar Dios el juicio hacia nosotros cuando nos portamos mal? Claro que sí, ¿verdad? Porque nadie quiere juicio. Nuestros hijos no quieren que los disciplinemos. Usted quisiera cambiar el juicio de sus hijos cuando se portan mal, ¿verdad que sí? Pero ya está determinado a que cuando se portan mal, de hijo, te advertí y te lo dije una y otra vez. Y mi hijo ya estaba establecido. ¿Y sabes qué? Eso no me dice que soy un mal padre por disciplinarte, no. Al contrario, yo quiero ser un buen padre porque quiero que tú seas un buen hijo. Y de la misma manera Dios nos deja saber y entender a nosotros que si Él es eterno y no cambia y quiere lo mejor para nosotros. Vamos a ver qué es lo que dice Santiago. Eso sí lo vamos a encontrar en nuestro Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Él no está como que, hoy sí, como que me convenciste, hijo, que vienes arrepentido, ¿verdad? Como que hoy sí, hijo, hija, estás como que, me estás rogando tanto como que hoy sí voy a cambiar mi juicio hacia ti. No, Dios ya se determinó. Como aquel juicio que me imagino que usted ha escuchado una y otra vez en cuanto a Sodoma y Gomorra. Aquellas naciones, aquellos pueblos perversos de los cuales ya había predeterminado Dios traer juicio. Pero dijo en su misericordia, y sacaré a Lot y su familia, ¿verdad? De la cual tendré de ellos misericordia para no destruirlos. A pesar de que Lot se había portado mal, a pesar de que Lot estaba entre todas esas gente perversa,
Dios dijo, voy a tener misericordia de él. Y Dios ya había puesto realmente su límite y decir, hasta aquí este pueblo, hasta aquí esta nación y los voy a destruir. Y pum. Y hizo y cumplió lo que estaba, a él había establecido y prometido. Entonces debemos entender y analizar en nuestras vidas que muchas de las veces no podemos estar jugando con Dios. Porque Él sabe que Él sabe que lo que hay en mi pensamiento siempre está a hacer el mal, pero nosotros también por conciencia sabemos qué es lo bueno y también qué es lo malo. Pero ¿qué es lo que hacemos más? Desafortunadamente, lo malo. Entonces debemos entender y comprender y darle, fíjese, toda autoridad a Dios siempre, toda autoridad. Hay en veces, y yo he escuchado a gente decir, gente que ha estado en la iglesia, pero ¿por qué Dios me castiga? ¿Pero por qué Dios me disciplina? ¿O por qué Dios debería de disciplinarme tanto y castigarme tanto? Dios, ya entendí, ya comprendí. Porque llegó un momento cuando Dios nos hablaba y no escuchábamos, o no, es más, escuchábamos, pero no queríamos hacer caso. ¿Les ha pasado con sus hijos o hermanos que ya tienen sus hijos mayores? Cuando más le decimos que no lo hagan, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen. Yo tengo el mío, o sea, tiene apenas 2 años y yo sé que no es, todavía no entiende, todavía no comprende todas las cosas, pero le dijo, no lo hagas. Mi hijo, no lo hagas. Y cuando menos, ya está haciendo lo que le dije que no hiciera. Y sabe que muchas de las veces así somos nosotros. Tómelo de esta manera. Cuando Dios nos dice, no te juntes con esa persona porque no te conviene. No te juntes con fulanito o menganito porque realmente te va a alejar, te va a jalar. El que ha escuchado ese dicho usted, el que se junta con lobos, a aullar aprende. Y sabe que muchas de las veces Dios nos deja entender y comprender. ¿Usted cree que porque Dios le quiere mantener encerrado, le quiere mantener privado de tantas y muchas cosas? No, es solamente una barrera de protección que nos dice, mi hijo, hasta aquí tienes un límite, por protección tuya. ¿Usted cree que en el zoológico, usted ha ido alguna vez al zoológico, usted ve a un león, es para mantenerlos ahí encerrados y todo eso? No, porque sabemos qué tipo de animal es y sabemos que de alguna manera ese animal, yo no puedo estar acariciándolo. Yo no puedo tener como un animalito pequeñito, yo tengo un perrito, yo no puedo estar acariciándolo y decir, no me va a hacer nada. Y ir con un león o con un oso y decir, no me va a hacer nada, tú tranquilo. Pero va a decir a aquel, no te acerques, ahí la reja, no te acerques. Y no te acerques, tranquilo, cuando menos a lo mejor estira el brazo, ya está el león o ya está el oso agarrándole el brazo y lastimosamente arrancándole el brazo. Y sabe que muchas de las veces así es Dios con nosotros, mi hijo. Te lo he dicho una y otra vez. Dijo una vez un hombre, es preferible jugar con una culebra o una serpiente que con el pecado. Porque el pecado trae muchas consecuencias. ¿Qué es lo que hace la serpiente, el veneno, todo eso? Tal vez lo mata al instante, tal vez sufra por un momento, ¡pum!, se acaba. Pero el pecado trae marcas, trae dolor a nuestros seres queridos, trae dolor y angustia a aquellos que están cerca de nosotros, aquellas personas que si por un momento yo dejé familiares en mi país y si de alguna otra manera me estuviera yendo mal, mis familiares duelen, mis hermanos, mis hermanas duelen, pero ¿sabe qué? Nosotros debemos entender y comprender que como hijos de Dios debemos alejarnos porque debemos entender y comprender la naturaleza de Dios, que primero es eterno, que segundo es inmutable, que no cambia. Número 3, Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que está presente en todas partes al mismo tiempo. Vamos a ver qué es lo que dice Salmos 139, capítulo 7. ¿Sus hijos están bien? Nada más los vi que salieron. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Van a estar jugando allá afuera? Ok. Nada más quería que estuvieran bien, ¿ok? Sí, queremos ante todo que estén bien nuestros niños, todos los que estamos aquí, ¿ok? Qué bueno, gracias. Entonces vamos a ver
¿Qué es lo que dice Salmos 139? Se lo voy a leer acá porque en el Nuevo Testamento no lo va a encontrar. Salmos 139, versículos del 7 al 10. Y este tema este número 3, Dios es omnipresente. Significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Salmo 139, versículo del 7 al 10. Y la palabra de Dios dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Subiré a los cielos? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Fíjese lo que le estaba diciendo hace ratito. Porque formidables son maravillosas tus obras. Wow. Dios nos dice, eres maravilloso. Te creé de lo mejor de lo mejor. Fíjese que el privilegio que Dios nos da a nosotros, que la creación más hermosa, ¿verdad? Que aún así se expresa de la mejor manera hacia nosotros, porque sabe que el Señor Jesucristo es una imagen de nosotros. Por eso Dios nos toma como hermosos. Y el Señor Jesucristo le dice, cuando se expresa a lo contrario, en cuanto al Señor Jesucristo, que lo latigaron y lo abofetearon y le arrancaron la barba, dice la palabra de Dios en Isaías que no se halló en él hermosura. Porque realmente lo maltrataron tan feo que la palabra de Dios dice, wow, ¿qué tanto fue el castigo para el Señor Jesucristo que ni se le reconocía? Pero a nosotros nos dice, wow, ustedes son una maravilla, son una creación de... ¿Sabe que Dios nos hizo perfectos? Dios nos hizo perfectos, Dios nos creó perfectos, pero en el hecho de nuestra carne pecaminosa que nos vino a literalmente a hacer la disensión en cuanto a Dios, porque fue el pecado lo cual es esa disensión entre nosotros y Dios. Entonces ya nos hace, en pocas palabras, que ya no seamos perfectos, que ya la naturaleza del pecado nos haga ver ante Dios como que no merecemos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es inmerecible para cada uno de nosotros porque hemos pecado. Pero Dios de antemano, cuando Dios nos formó, nos hizo perfectos como su Hijo, como el Señor Jesucristo, perdón. Vamos a seguir adelante. Estuvimos leyendo Salmo 139, versículos 7 al 10. Ahora vamos a ver Jeremías. Vamos a leer Jeremías 23 y 24. Jeremías capítulo 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Estamos hablando del tema, en punto número 3, Dios es omnipresente, que significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Y nos dice aquí el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 23 y 24, dice, ¿yo soy Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No llenó yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea que en todo el universo, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo quiera esconderme, ¿verdad? Mucha gente usted ha escuchado esto, terroristas, ¿verdad?
Gente mala que se quiere esconder en cuevas, que quiere esconderse en los lugares más remotos y por allá para que el hombre no lo vea. Pero él cree que nunca lo van a encontrar. Tarde que temprano lo encuentran. Pero tarde que más que se quiere esconder de la gente, Dios ya sabe todo el mal que hizo esa persona. Y sabe qué, que aunque nosotros nos queramos esconder, ¿verdad? Y digamos que tiramos la piedra y escondemos la mano. Así no. Dios sabe que cuando yo tengo la intención desde mi mente y en mi corazón, ya sabe que yo voy a hacer mal. Ni para qué decir, Dios, yo no fui. Fue este, o fue aquel, o fue mengano. ¿Para qué echarle la culpa a alguien más? Si Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y muchas y tantas de las veces debemos entender y comprender nosotros que en el poder de Dios, en su omnipresencia, Él sabe que no me puedo esconder. Algunos preguntan, ¿dónde está Dios? El hecho que no ven con los ojos no quiere decir que no está. Podemos contestar. Es como por decirlo, usted recuerda cuando sus niños estaban pequeñitos, ¿verdad? Y usted le preguntaba, where is someone, right? ¿Dónde está el baby y todo eso? No porque ellos se pusieran sus manitas, eso significaba que usted no estaba ahí. Y sabemos de igual manera que aunque yo me quiera cubrir los ojos y decir, no hay nadie aquí, ¿verdad? Que nadie me está escuchando. Es ilógico, porque de alguna u otra manera, al escuchar un ruido, al escuchar una voz que es audible, Dios dice, tú tienes un cuerpo y tú tienes una alma que me pertenece a mí. Y yo sé dónde estás. No necesito un aparato vamos a verlo de esta manera. Yo necesito un aparato de esos que para ultrarrojos, algo así. Se llama el que usan los Marines y todo eso, las Fuerzas Armadas y todo eso, que en la noche, que se esconden y todo eso y pueden ver dónde está el cuerpo y todo eso que se mueve. Dios no necesita nada de eso. Y sabemos y entendemos que Dios, a donde quiera que yo vaya, Él sabe que aunque yo ande haciendo lo malo en lo oculto, Dios sabe. Usted ha visto que de alguna manera a lo mejor se queda observando a sus hijos, ¿verdad? O cuando estaban más pequeños, cuando usted le decía que no agarrara cierta cosa, como unas cookies o algo, ¿verdad? Ahorita que venga mami, ahorita que venga papi, espera. Pero mami, papi, ahorita vengo, espera, no lo vayas a agarrar. Va y usted a lo mejor por maldad, ¿verdad? Nada más para chequearlos, ¿verdad? Que no lo fueran a agarrar. Se les queda mirando. Y ahí están los niños tentados a hacerlo, ¿verdad? Y de igual manera usted cree que Dios no está así diciendo, yo sé lo que tú vas a hacer. Yo sé qué es las artimañas que tú tienes ya de antemano para hacer. Yo te conozco. Y para mí no puedes, o a mí no me puedes engañar. Muéstreme un lugar donde no está Dios. Muéstreme un lugar donde no está Dios. Para el creyente, la omnipresencia de Dios es un consuelo porque sabe que Dios está con él, donde quiera que ande. Para el incrédulo es una advertencia porque no puede escapar ni huir de Dios. Se lo voy a volver a repetir otra vez. Para el creyente, la omnipresencia de Dios es un consuelo porque sabe que Dios está con él, donde quiera que ande. Para el incrédulo es una advertencia porque no puede escapar ni huir de Dios. Se lo dije hace ratito. Cuando usted se siente quebrantado, cuando usted se siente en depresión, cuando usted está pasando por circunstancias, usted se acuerda. Tal vez hemos estado ahí, tal vez nadie me entiende, tal vez nadie sabe lo que yo estoy pasando. Donde quiera, si usted va manejando, si usted está en el trabajo pensando y analizando en esa situación, si le digo a mi compañero, a mi amigo, a alguien así, no me va a entender. Si me expreso de esta manera, aquí con aquel o con... no me va a entender. Pero cuando usted se acuerda y dice, pero Dios, tú sí me entiendes. Tú sí sabes lo que yo estoy pasando. Tú sí sabes lo que hay en mi corazón. Tú sí sabes realmente todo ese resentimiento, tal vez ese enojo, esa ira. Y cuando usted termina de orar y de hablar con Dios, nada más me imagino que ese sentimiento de decir, wow,
Y se va, ¿verdad?, ese peso. Y se va esa carga que usted sentía. ¿Por qué? Porque con toda confianza usted sabía que estaba Dios ahí a su lado, diciendo, no temas. Dice en el libro de Isaías 41:10, no sé si usted lo había escuchado anteriormente, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, dice, siempre estaré contigo y no temas. Porque de alguna u otra manera, cuando hay temor, es cuando nos sentimos que no hay nadie a nuestro lado. Por lógica. Pero cuando entendemos y comprendemos que siempre tenemos a nuestro Dios a nuestro lado, no debemos tener temor. Porque dice Dios, no temas. No temas. Yo estoy contigo, yo soy omnipresente, yo soy omnisciente, yo sé todo lo que estás pasando. Y esto me lleva, todavía me quedan 2 puntos más, pero Dios, al número 4, Dios es omnisciente. Quiere decir que sabe todo. Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Nada, ni el más íntimo pensamiento del hombre se puede esconder de él. Y hay unos pasajes aquí, si usted está apuntando, teniendo notas ahí, solamente se los voy a decir para brincar al último punto. Está en Salmo 147, versículo 5, Hebreos 4:13, Primera de Juan, Salmo 147, 5. Vamos a leer este pasaje. Vamos a leer este pasaje de Salmo 147, 5. De alguna manera, creo que tenemos un par de minutos más. Dice la palabra de Dios, Salmo 147, 5, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. En su entendimiento es infinito. Que aunque usted dijera, no sé si en alguno de sus momentos de tristeza, de dolor, usted llegó a Dios y le dijo, Dios, yo no sé cómo comenzar. Yo no sé cómo explicarte. Yo no sé cómo decirte cómo me siento. Yo me he encontrado ahí cuando cuando me encontraba en ese dolor tan profundo. Dios, ¿qué te digo? Si tú todo sabes. No sé cómo comenzar y no sé cómo decirte, cómo expresarte, cómo me siento. Y Dios dice que más claro deberíamos de entenderlo. Hijo, yo te comprendo y yo entiendo toda la situación que tú estás pasando. Pero sabe que nosotros vamos a tener vamos a dejar esa carga cuando nosotros le dejemos las cargas a Él. Porque dice la palabra de Dios, llevad mi yugo. ¿Usted sabe qué es un yugo? Aquel que le ponen a un animal, allá cuando en nuestros pueblos, ¿verdad? Aquí ya no se usa, aquí ya mucha maquinaria. Le ponen al animal en el cuello para compartir la misma carga, el mismo peso, el mismo trabajo. Es lo que dice Dios. Lleva mi yugo, o sea, ponte conmigo, porque yo sé que tú, más que tú necesitas que entender y comprender que sí, tus pruebas y todas esas son duras, más necesitas entender y comprender que si tú te pones conmigo a la par, vamos a caminar juntos, que si tú te detienes, yo me detengo, que si yo tengo la fuerza y sé que la tengo, yo soy el que te voy a animar, yo soy el que te voy a jalar, que aunque tú te sientas desfallecer, yo voy a estar ahí, porque yo soy el único que puede ayudarte. Y debemos entender y comprender de la mejor manera, hermanos, que no hay nadie más que entienda y comprenda nuestras aflicciones. Y por último, Dios es omnipotente, en otras palabras, es todopoderoso. Él tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerde con su naturaleza. Creó el universo y ahora lo controla con su poder. Todo está sujeto a Él. Dios usa ese poder para salvar a los pecadores eternamente. Qué consuelo es saber que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios.
Después de haber estudiado estas cualidades, atributos de Dios, nos parece casi imposible el hecho de que la mayoría de las personas en el mundo realmente no creen ni buscan al Dios verdadero, como se lo dije hace rato acerca del ejemplo que le di de esta persona. Le voy a leer este último pasaje, está en Hebreos. Si quieres se lo leo bien rápido. Hebreos, lo leímos al comienzo, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Se lo leo bien rápido, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, aquella persona que dice creer en Dios, le va a buscar. Aquella persona que dice amar a Dios, le va a buscar. Y sabe que yo siempre lo he dicho y lo diré, que a quien usted ama, usted hace. Amamos a cierta persona es como en el hecho de una pareja, ¿verdad? Yo recuerdo en el momento cuando yo pues quise que me hiciera caso la muchacha, ¿verdad? Ahora mi esposa. ¿Qué era lo que hacía? Le daba flores, le daba presentes, regalos y todo eso. ¿Por qué? Porque yo en mi convicción de decir, yo me quiero ganar su cariño, yo me quiero ganar su amor, yo me quiero ganar su confianza, yo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Dios no busca eso, ¿verdad? Porque Él aún así va a hacer por nosotros. Pero nosotros debemos demostrarle a Dios que le amamos. Nosotros debemos demostrarle a Él. Él sabe que por naturaleza vamos a hacer mal. Él sabe que por naturaleza no estamos al 100% con Él. Pero ¿sabe qué? Entre tanto y mucho que le buscamos y le demos vueltas y nos queramos excusar, yo no fui a la iglesia por esto y por aquello. Pero es que Dios sabe y Dios entiende. No, Dios no sabe y Dios no entiende. Él sabe y entiende que por nuestra rebeldía no lo hicimos. ¿Qué es más por eso? Déjeme le digo, ¿qué es más por eso? Que entre tantas y muchas de las veces debemos demostrar a Dios no solamente de labios para afuera, sino con hechos. Y la fe sin obras, dice la palabra de Dios, y la fe sin obras es muerta. De alguna manera, ¿en qué Dios cree usted? ¿Usted tiene a Dios, al Señor Jesucristo como su Salvador o solamente nada más como una creencia? Yo le puedo decir, Brasil existe, pero si no estoy ahí, yo digo, no existe. Pero porque yo no haya ido ahí, no significa que no exista. Y usted puede entender y comprender que aunque usted más diga, Dios existe y Dios esto, lo otro, pero si usted no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, usted no puede demostrar que tiene un Dios y tiene un Salvador. Con eso terminamos, hermanos. Vamos a orar una vez más para dar este término a nuestra escuela dominical. Señor mi Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque por convicción creemos y entendemos que tú existes, que tú eres omnipresente, omnisciente, que tú lo sabes, tú lo entiendes, tú lo comprendes y tú tienes todo poder. Oh Dios, ayúdanos a entender y comprender estas verdades, doctrinas bíblicas, Señor, de la mejor manera y poderle enseñar allá afuera a la gente. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente si no tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Solamente palabras, solamente ritos? Pero Dios, ayúdanos a tener esta verdad en nuestro corazón de la mejor manera. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos dados por terminar escuela dominical. En unos 5 minutitos comenzamos el servicio aquí mismo. Por favor, si quiere ir a tomar agua y al baño y todo eso, ahorita regresamos en unos 5 minutitos. Gracias.